Hola, bienvenidos al seminario permanente Desplegar la Imagen. Hoy tenemos como invitado al arquitecto Santiago Duzán López. Santiago, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que aceptaste. Voy a hacer una breve presentación del arquitecto Santiago. Es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y ha hecho estudios de maestría de diseño de interiores en la Universidad Politécnica de Cataluña. CEO del estudio Duzán, un estudio colombiano que ha realizado más de 150 proyectos en 11 ciudades de Colombia y en 4 países. Busca transformar el mundo, un diseño a la vez, por medio de la búsqueda continua de la innovación en la arquitectura y el trabajo con comunidades locales. Ha participado en varios proyectos de trabajo con comunidades artesanales, con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Caldas, también con Diseño Colombia, un proyecto de artesanías de Colombia, y proyectos sociales con comunidades del Urabá antioqueño. Ha sido invitado a dar workshop en Fortaleza, Brasil, en el 2015 e invitado para presentar en el evento Extenda en Sevilla en el 2019. Nos va a presentar un tema que gira alrededor de, o así se llama su presentación, de la filosofía japonesa wabi-sabi a la tradición intercultural en la imagen de la arquitectura contemporánea. Santiago, tienes la palabra. Listo, no, muchas gracias por abrirme esta posibilidad de contarles un poco de este estudio que hemos hecho. Más que un estudio, es como involucrar un poco esta filosofía wabi-sabi en nuestro concepto de generación pues, de proyectos, sobre todo, como te contaba anteriormente, con uno de los viajes que realicé en Asia, pues me di cuenta y me interesó muchísimo esa cultura, sobre todo porque a nosotros dentro del pensum de nuestra educación occidental nunca nos han inculcado investigar acerca de ellos, ¿cierto? Para nosotros siempre nos viene desde Grecia, poquito hablamos de Mesopotamia, pero Grecia, Roma, Constantinopla, bueno, y todo esto que sucede como desde Turquía hacia España y nunca nos involucran un poquito de Medio Oriente ni de Oriente, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo como esta investigación, es más una investigación personal que nace desde mis estudios en la maestría de diseño de interiores, porque mi tesis se llamaba atmósferas efímeras y generadas por iluminación artificial. En esa investigación, en la bibliografía que encontraba, pues encontré muy pocas sobre atmósferas, pero me llamó mucho la atención un libro de Tanizaki que se llama El elogio de la sombra. Es un libro muy corto, pero muy profundo, me llegó a mí muchísimo al alma, pero más como al alma del arquitecto, y era sobre cómo era la interpretación de las sombras en la cultura oriental versus en la arquitectura occidental, que siempre estaba buscando que todo fuera blanco y tuviera luz. Entonces era como dentro del interior de la arquitectura, cómo era ese golpe existente tan fuerte, o sea, digámoslo, esa separación paradigmática que tiene esta interpretación, porque siempre nos han enseñado, o durante toda mi carrera, que uno tiene que buscar que los espacios sean blancos, grandes, que entre luz, mientras que en esta cultura japonesa hacen una alusión bellísima acerca de la sombra. Entonces, en este libro empecé yo a interpretar un poquito más sobre las atmósferas y sin ir muy lejos, pues porque no es el tema sobre que trabajé en la tesis, era cómo a través de la imagen generada por las ilusiones de luz y sombra, sabemos que la luz son ondas, los colores son ondas de luz de diferentes dimensiones que en el ojo nosotros pues las recibimos, que trabajamos muy poquito en la arquitectura occidental, o sea, es hablar simple de los 5 blancos, que eran estos arquitectos, Niemeyer, Lucio Costa, bueno, o sea, de esta arquitectura de mediados del siglo pasado, que todo lo buscaban blanco y con mucha iluminación,
Mientras que con las sombras nosotros podíamos interpretar, generar atmósferas que nos llevaran a unos recuerdos, ¿cierto? Y gracias a llegar a ese recuerdo, nosotros ya empezamos a interpretar el espacio. ¿Cómo lo digo mejor? Si nosotros estamos viendo con las luces, recordamos ese atardecer que estuvimos con la pareja en Santorini viendo el mar, solo con una interpretación visual, nosotros logramos acordarnos, o sea, cortamos en la línea espacio-tiempo en la persona y lo llevamos al momento específico, entonces tú te acuerdas de ese momento y empiezas a recordar cómo olía, cómo sonaban las gaviotas, cómo era el mar, cómo eran los colores. Entonces fue una interpretación muy bonita que al final, pues esa fue mi tesis de grado de la maestría y fue gracias al libro de Tanizaki, El elogio de la sombra, porque era también como jugar con esto. Entonces a medida que yo pues fui investigando y fui como leyendo un poquito y tuve la oportunidad de viajar a Oriente, me di cuenta de toda esa interpretación que siempre nosotros lo veíamos como filosofía y aporta muchísimo que todas las películas que a nosotros nos llegaban de Japón y de China siempre son como unos poemas, ¿cierto? O sea, la imagen visual, la historia, pues toda esa interpretación va y si uno intenta enlazar todos estos casos, se da cuenta que detrás de eso hay una filosofía muy bonita en todo, pues para ellos tienen filosofía. Y qué mejor manera de escribir que que no soy muy experto en este tema, pero la manera de escritura oriental, pues no son letras que hacen palabras, sino que son diferentes fonemas que generan toda una historia, ¿cierto? Entonces, eso es bellísimo. Entonces, desde la misma forma de escribir hasta expresarse, pues ya es una transformación completamente diferente a la que nosotros tenemos pues en Latinoamérica, ¿cierto? Porque a pesar de todo, que nosotros tengamos como tantas raíces en nuestras culturas indígenas, pues debido a la colonización, lo creo yo, pues no es ley de oro, pero debido a la colonización a nosotros nos llegaron fueron todas las interpretaciones europeas, entonces nos quisieron inculcar toda esta educación europea, occidental, y nosotros por desarraigo se nos olvidó completamente también nuestra cultura indígena, digámoslo así, ¿cierto? Entonces nosotros, mientras que en Oriente resaltan tanto su historia y sus tradiciones, nosotros en Latinoamérica todavía estamos como dando pequeños pasos en recordar y en remembrar y darnos cuenta que también nosotros tenemos nuestras raíces, nuestras tradiciones, que eso nos funcionaría como generar un estilo propio, pero eso ya hablo más tarde, ¿cierto? Entonces, ya en esta interpretación de, de esta búsqueda de encontrar en la filosofía japonesa, me encontré con el wabi-sabi. El wabi-sabi es una interpretación de que es la búsqueda de la belleza en la imperfección del material debido a su historia y debido a su tradición. Esto es más largo, obviamente, porque estamos hablando de filosofía que tiene más de 2000 años, supongo yo, no sé muy bien. Entonces, pero esa es como la interpretación que yo le doy en la arquitectura, porque si uno se sienta a buscar la interpretación de esta filosofía, busca en todos estos métodos y tradiciones la belleza. Y por eso es que encuentra en eh, la tradición de tomar el té, también hace parte de la cultura del wabi-sabi. Los haikus, los poemas cortos, hacen parte de esta cultura, porque es una interpretación más profunda de la demostración en la tradición, encontrar la belleza en su imperfección. Entonces, en esta búsqueda como de la interpretación de esta filosofía, porque me pareció bellísima, o sea, era muy bello como empezar a mirar desde otras perspectivas cómo se podía intervenir pues el tema del habitar, que es como el objetivo mío como arquitecto. También me encuentro con una disyuntiva muy grande, que es que gracias a la digitalización nosotros estamos atentos a las noticias que pasan en otros países, en otras ciudades, en el mismo tiempo, o sea, gracias al Internet sabemos al mismo momento que está pasando. Cuando yo entré a estudiar arquitectura, siempre nos decían que nosotros estábamos en Latinoamérica 30 o 40 años atrasados en diseños y en estilos en Europa. ¿Cierto? Me imagino que era por las comunicaciones, los telegramas. Yo vengo de una ciudad
que queda en el centro de Colombia, en Manizales, y la arquitectura, que es una ciudad muy bonita, es de arquitectura republicana. Resulta que esta arquitectura fue gracias a que mandaban los postales, los hijos que salían de viaje, mandaban postales a los papás de los castillos franceses y ellos copiaban las postales y las construían. Entonces así era como nosotros, pues en Latinoamérica nos comunicábamos y sabíamos qué estaba pasando en Europa. Ahorita por el tema del internet, pues nosotros estamos a la par de lo que está sucediendo en el mundo. A mí me parece que estamos haciendo unos trabajos increíbles en toda la parte, porque estamos innovando un montón, entonces estamos muy parejos en tecnología y en estilo, pero sí nos está faltando una cosa, que es encontrar cuál es el estilo propio latinoamericano o el propio colombiano, y es eso, es la búsqueda y es lo que está transformando y es lo que está pasando ahorita, y creo que el mismo eh, COVID-19 está transformando, porque nosotros ya estamos a la búsqueda de qué está sucediendo dentro de nuestro territorio, porque sobre todo venimos y nos vamos a encontrar con una crisis económica fuertísima, porque a todos se nos pararon pues los negocios y por el tema que todos conocemos, que es lo que estamos viendo como situación actual. También nosotros tenemos que empezar a buscar cómo vamos a aprovechar esa brecha para empezar a revolcar un poquito y empezar a levantar la economía local. Evidentemente tenemos que hacer es un proceso de economía circular donde tenemos que buscar es apoyar el talento y los procesos nacionales, tanto los mexicanos con México como los colombianos con Colombia, porque si seguimos con importables, estamos mandando la plata a China y nosotros nos estamos quedando pues obviamente sin ese dinero y nosotros necesitamos empezar a reinvertir pues para poder salir de eso. O sea, acá en Colombia alcanzamos la semana pasada un pico del 26.5% de desempleo, que esto no había pasado en más de 60, 70 años. O sea, nos estamos enfrentando a una crisis súper grande. Entonces, paralelo, porque evidentemente desde el mundo de la imagen y del diseño venimos acompañados del paradigma económico, porque eso es lo que nos mantiene. Entonces, obviamente tenemos que mirar cómo dentro de esos procesos nosotros qué vamos a hacer para hacer parte de ese cambio y poder a empezar a ayudar a la economía local. Y ahí es donde yo me meto muchísimo en el tema del Wabi, porque de la filosofía Wabi Sabi, porque nos estamos encontrando que lo que nos va a diferenciar a nosotros es generar un estilo de nuestras tradiciones propias y es encontrar la belleza en esa historia tradicional que nosotros tenemos que hemos olvidado, que viene de la mano de los artesanos, de los indígenas y de todas estas joyas, porque son tradiciones que son orales, son tradiciones familiares que van pasando de generación en generación y nosotros los hemos tenido siempre descartados. Y hay un factor más importante que me parece a mí, que es casi vergonzoso. En Europa y en Estados Unidos lo que más valoran es lo que se ha hecho a mano, lo que tiene una historia, mientras que nosotros los latinoamericanos lo que es artesanal es lo que nosotros subvaloramos más, le pedimos siempre descuento a los artesanos, a nosotros nos parece que eso no es lo más bello ni lo más bonito porque no está bien, bien acabado, digámoslo así. Por eso es que es tan importante empezar a inculcar esta filosofía del Wabi Sabi a la interpretación, porque lo más bonito es esto que es hecho a mano, que tiene su historia. No es recto, no es perfecto, sino por su elaboración manual y casi de tradición oral es lo que lo hace perfecto, ¿cierto? Y es lo que lo hace bello. Entonces, como esta búsqueda a la cual nosotros tenemos que llegar, de esta interpretación que viene de nuestra cultura, para volverlo a ser un estilo que podamos decir por fin que haya un estilo contemporáneo colombiano o contemporáneo latinoamericano, que nunca existe. O sea, siempre ha estado diferentes tendencias, pero todas vienen desde este estudio occidental, pero nosotros poco valoramos lo que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde parte esta belleza, que es lo que más me ha llamado, que es la interpretación de este Wabi. Entonces, si quieres, les quiero compartir una presentación que realicé. Esto es un poquito, busqué como imágenes y referentes de esta filosofía japonesa y vinculado un poquito a los procesos de la vivienda, de la arquitectura contemporánea y el interiorismo, ¿cierto? Entonces acá vamos a hablar de cómo esta filosofía que busca la belleza en la imperfección del material, que es debido a su historia.
Entonces lo que hace es que todo lo que tenga alrededor genere historia, conversaciones, ¿cierto? Donde uno pueda interpretar y pueda compartir estas historias. Digamos, en mi caso personal, yo siempre he dicho que las viviendas no son elementos inertes, sino que las viviendas son interpretaciones de las personas que habitan en las viviendas. Entonces, cuando yo tengo casos personales de mis clientes que quieren que cuando les entregue la casa también esté completamente decorada, con todos los muebles y todo, yo tengo una discusión muy grande con ellos porque para mí la casa tiene que empezar a crecer paulatinamente como evoluciona la familia. Entonces todos los muebles y todos los elementos que habitan, que cohabitan, que decoran, tienen que ser parte de esa evolución. Entonces yo no estoy muy de la mano que uno tenga que visualmente tener la imagen de la vivienda como una revista que tiene el sillón de muebles, o sea, todo lo que es tendencia, sino que uno lo tiene que ir habitando y construyendo, así como empezaron los holandeses en toda la historia, cuando se empieza a emplear el nombre, o sea, se le pone el nombre de hogar a una casa, empieza desde los holandeses, porque gracias a que ellos tenían estas flotas mercantes tan grandes, ellos empezaron a traer regalos para sus familias y empezaron a ubicar lo que ellos llamaban las meravillas, que son como esos elementos que vienen con historia, que vienen con recuerdos, que vienen de otros países. Ellos empezaron a traer también el tema de la ruta de seda, entonces ellos empezaron a ubicar y a generar anaqueles y muebles pues para poner estos elementos decorativos. Entonces ahí es donde se empieza a hablar por primera vez del término de hogar, que es el espacio donde uno empieza a llenar sus historias y empieza a evolucionar. Entonces esta filosofía de Wabi que nos traslada más a poder hablar de las historias, de las tradiciones y de estos elementos, por eso empiezan a utilizar y realzar tanto como estos elementos terracotas y estos oscuros, y eso se traslada también al arte, ¿cierto? Y empieza asimismo a generar como esta tendencia que casualmente hoy en día es una tendencia de decoración que está muy fuerte, que viene desde estos espacios, ¿cierto? Si ustedes se sientan a ver de las evoluciones que ha tenido en el caso colombiano, pues porque es el que yo he tenido más cerca, todos los cambios en los interiores han ido evolucionando a que nosotros teníamos pisos de madera natural, tablones grandotes de flor morado, guayacán, de cedro, a pasar a estos materiales que nos trae la industrialización, que son los pisos flotantes laminados, porque la gente se aburre de tener los pisos que no son uniformes, que debido a su naturaleza, como la madera sigue siendo vegetal y no muere, la madera se expande, se contrae según las temperaturas, entonces la gente se empieza a aburrir de estos pisos y empieza a buscar los pisos laminados. Tanto que ya llegamos a un material que se llama el SPC, que son pisos laminados vinílicos que ya no tienen ni 2% de madera, sino que ya estamos hablando que son, pues, elementos que vienen del petróleo, que son poli, bueno, se me olvidó. ¿Cómo? Polivinilos. Eso, polivinilos. Eh, que vienen pues del petróleo, entonces dejamos de perder como esta historia. Entonces es muy bonita esta imagen que nosotros estamos viendo, que es como de una vivienda japonesa, donde lo que más se resalta es todos los golpes que ha recibido la madera, cómo la madera no es uniforme y cómo ellos celebran eso dentro de los interiores, que es a lo que nos estamos enfrentando y lo que les decía ahorita, que nos está llegando toda esta información y todos estos acabados exportados, ¿cierto? Que todo el mundo que es en el proceso mío, de, digamos que todas las viviendas que yo he hecho, lo primero que me piden los clientes es quitar el piso de madera, ¿cierto? Cuando esta madera ya, o sea, es casi imposible conseguirla súper costosa para poner laminados. Entonces, dentro de esto también podemos ver cómo se enmarcan, porque si hay algo bonito en esta interpretación japonesa es como los espacios son minimalistas, ¿cierto? Entonces, la misma imagen da a interpretar que todos esos elementos están bien pensados, puestos en su sitio y tienen su historia. Entonces ellos comparten alrededor de esos elementos, por eso la ceremonia del té,
pueden contar las historias a través de esos elementos. Ahorita si tú te sientas y ves una casa que está súper decorada, ya ni siquiera se sientan a contarte, mira, yo conseguí este vaso cuando yo fui a este paseo, digamos, a México, o compré esta, eh, el molcajete en piedra, pues fue lo primero que yo compré cuando fui a México, yo me traje un molcajete en piedra tallada, porque pues evidentemente a mí me gusta compartir esas historias, pero ahorita con esa interpretación que tenemos nosotros, nunca ya llamamos ni contamos las historias de los elementos que tenemos porque nos estamos absorbiendo de tanta imagen y de tanta, digamos, consumismo, que nosotros ya, o sea, un espacio no es un espacio tranquilo si nosotros no tenemos 250 botellas, en vez de tener solo una botella que nos hubiera costado mucho conseguirla, bueno, además. Entonces acá vamos a ver un poquito de esa interpretación que se tiene de este Wabi, porque estos ya son interiores contemporáneos. Esta es una línea de decoración, de interpretación interior, donde se está resaltando todos estos elementos. O sea, si tú llegas a ver esto, es completamente diferente de esa imagen que tienes ahorita del mueble metálico, de la utilización del vidrio y de todos estos elementos contemporáneos, sino que estamos buscando esa interpretación en la historia de la tradición y del material. Entonces está buscando muchísimo este trabajo con piedras, los pisos no uniformes, el resaltar estos elementos todo alrededor de un espacio, y va generando como esta imagen que termina siendo completamente contrastante a lo que se está viendo hoy en día como arquitectura contemporánea. O sea, se están olvidando, digamos, estos espacios blancos, impolutos, o estos colores planos, sino que se está buscando como esta interpretación en resaltar los materiales y un poquito pues con esa misma historia. Acá les paso muy rápido porque quise hacer un ejemplo de esa interpretación, ¿cierto? Que ya se está llevando hoy en día, que es la generación de esta nueva ola. Yo creo que en lo que va a pasar en el interior y en el mismo diseño y en la consecución de la imagen, es que nosotros al buscar la interpretación del estilo propio, es lo que está pasando, digamos, con el movimiento del fast food. Cuando ya todo el mundo se cansó del fast food, ya empezó a generarse el slow food, que es cómo nosotros conseguimos nuestros propios alimentos, ver cómo la huella de carbono de cada elemento que nosotros procesamos, cómo estamos siendo nosotros conscientes de lo que está sucediendo con el medio ambiente y el cambio climático. Eso se generó en la comida y ahorita está dando un paso gigante todo el tema del interiorismo. Entonces, estas son unas sillas de una firma colombiana que se llama Diamantina y la Perla, que son unas amigas que están volviendo a interpretar todas estas tradiciones locales con elementos locales. Entonces ahí tú sabes que la huella de carbono es a 2 kilómetros, o sea, porque estás consiguiendo los materiales locales, nos estamos evitando todas esas importaciones y demás, pero lo más importante es que estamos haciendo un reconocimiento por nuestras tradiciones y por un poquito como todo este trabajo que ha venido de, de generación en generación y cómo se está interpretando de manera contemporánea, dejando un poquito como todos estos lineamientos del mueble en acero, ¿cierto? Y cómo estamos interpretando como pues nuestra cultura y sacando como un estilo propio y que ahorita se pueden dar cuenta que ya esto puede ser un movimiento que podemos lanzar al mercado para que la gente se empiece a antojar y empezar a comprar productos locales para exportarlos, ¿cierto? Este es un proyecto que hice, este es en Telar de Lana de Marulanda, Caldas. Marulanda es un pueblito muy frío, fue el primer pueblo que tuvo una asociación de trabajadores que empezó en 1900, que todos los campesinos donaron una oveja y un peso, y generó la primera cooperativa que hubo en el país, y fue la cooperativa de la lana. Entonces, las máquinas todavía son de principios de 1900, se dedicaron a trabajar la lana para generar ruanas. No sé si en México le dicen, ruanas son como ay, Zarapes. como los harapes, pero obviamente más pesados por el tema del frío. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, yo interpreté pues este tejido en telar y lo llevamos a un mueble. Entonces, el mueble que tenemos acá, la llamo la silla Pepe,
es una silla que va con la interpretación, no es completamente recta porque no hay cómo este telar nos quede perfecto y nos quede liso, sino que eso hace que le dé como esa belleza interpretativa de trabajar con el telar de Marulanda, y el espaldar se tejió en aguadas con ojo de buey, que Aguadas es el sitio de los artesanos que hacen los sombreros de Iraca, y también se hacen como este tipo de texturas. Y este es un caso que quise traer a colación buscando como que nos unía a esa cultura mexicana y se involucró mucho en Colombia, que es el caso de la silla Acapulco. No sabría a ciencia cierta si esta silla se inventó en México o se inventó en Colombia o en dónde, pero es muy famosa, se llama a sí mismo la silla Acapulco, y en Colombia se interpreta como la silla costeña. Entonces es la silla que está en la mitad. En la izquierda vemos la silla Acapulco, la mexicana, la interpretación o la construcción de la silla costeña. La costa es en la parte Caribe, ¿cierto? En Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y la silla de la derecha es mi interpretación de esta silla, ¿cierto? De cómo llevamos como todas estas tradiciones y estos elementos que nos unen, así también como el color, porque como ustedes en las imágenes que les presento, pues esta filosofía interpretativa del Wabi Sabi en el interior, pues son muy terracotas y muy oscuros. Evidentemente en nuestra historia latinoamericana lo que más prima es el color. Entonces esta es como una interpretación de lo que es la imagen a través de las formas y los colores, y esto es como desde esa interpretación de la silla Acapulco, esta es la silla a la derecha, es una silla de una marca que se llama Tucurinca, cómo interpretaron en las costuras, en la manera de tejer, digo, en los símbolos de los guayús. Los guayús son unos indígenas del norte de Colombia que todavía pues existen. Ustedes saben que en Colombia hay 40 diferentes etnias indígenas en el país. Cómo esta interpretación de este tejido guayú se lleva a la interpretación de la silla Acapulco o de la silla costeña en el país. Entonces, cómo esta es una nueva onda, Tucurinca son de unos diseñadores también de mi edad, estamos buscando como esa interpretación, cómo traer esa cultura y esa belleza de la filosofía wabi sabi, de la pues lo he dicho como mil veces, de cómo en la imperfección del material, gracias a su tradición y su historia, lo hace bello, ¿cierto? Y acá es un poquito, esta es la última imagen de la presentación, donde muestro cómo se están interpretando todas estas tejidos que para nosotros siempre han sido súper comunes, porque yo creo que para todo el mundo siempre se tuvo un tapete en fique o se tuvo una lámpara tejida, y siempre como en esa tradición que hemos tenido nosotros, que la mejor manera de evolucionar es trayendo objetos importados, el cristal de Bacará o la cerámica belga, bueno, además todos estos elementos, cuando ahorita nosotros tenemos que interpretar es todo lo que viene en nuestra cultura y todo lo que viene en nuestras tradiciones y empezar a interpretarlas de manera contemporánea. Estos tres elementos son diseños de la oficina y es como todo, cómo podemos empezar a validar esa imagen de lo contemporáneo en nuestros procesos dentro del estudio, digámoslo así, y cómo podemos valorar un poquito más la imagen que se considera como contemporáneo, poder nosotros interpretarlo más y poder llevar más este tema de las tradiciones para en nuestra consecución de lograr como un estilo propio casi latinoamericano contemporáneo.